Que Dios bendiga esta iglesia en México. Dios bendiga al pastor Santa María. Es un placer para nosotros poder estar sirviéndole a ustedes. Reciban el saludo de mi esposa, mis hijos y de la iglesia aquí en San Francisco de Macorís, República Dominicana. En esta hora, queridos hermanos, queremos ver a la luz de la palabra aquello que Dios nos ha dado para bendecirle a ustedes. Quisiera aquellos que tienen Biblia, si desean, abrirla en el libro de Hebreo, la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, vamos a estar leyendo versículos del 1 al 3. Primeramente quisiera poder introducir este texto y a la vez poder ver el contexto general de la carta a los Hebreos. Pues el escritor a los Hebreos, de acuerdo a muchos teólogos, dicen que el escritor es desconocido, aunque algunos dicen que pudo ser el apóstol Pablo, pero eso es otro tema. Esta carta fue dirigida a los hebreos aproximadamente en el año 65 al 70 después de Cristo, en una condición donde los hebreos, que son los mismos judíos, ese grupo de hermanos a lo cual el escritor le escribe, estaba pasando por tiempos muy difíciles. Ellos estaban siendo confundidos por aquellos que querían que volvieran atrás. Los judaizantes le decían a estos hermanos que era necesario creer en la ley y entonces luego en Cristo, que para la salvación era necesario la ley y Cristo. Pero sabemos nosotros que de acuerdo a las Escrituras, solamente Cristo y este crucificado es el Evangelio. Por esta persecución, había muchos hermanos que querían volver atrás. Y el escritor en esta carta lo que resalta es a Cristo como lo primero. Cristo por encima de todo, Cristo por encima de la ley, Cristo por encima de los ángeles, Cristo por encima de los profetas, Cristo es por encima de todo, y esto es lo que el escritor quiere dejar con estos hermanos en esta carta. Nosotros queremos leer los versículos 1 al 3 en la Reina Valera 1960, y de esa misma manera mi esposa va a leer también en la Nueva Traducción Viviente el mismo texto. Amén. Hebreos 12 del 1 al 3. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y en la Nueva Traducción Viviente lo dice así: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar.
y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Gloria a Dios. Vemos el primer versículo, como dice nuevamente, la primera parte, por favor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por tanto, empieza este versículo, por tanto. Y ese por tanto es una conjunción, es una palabra que sirve para unir el versículo anterior y el capítulo anterior, que es el capítulo 11, con el capítulo 12. Ya como ustedes saben que la Biblia en su origen no estaba dividida por capítulo ni por versículo, sino que era un todo, un rollo. Cuando vamos a leer la Biblia, tenemos que verla como un todo. Por eso es que dice el escritor, por tanto, teniendo que una gran nube de testigos. Cuando habla de esa gran nube de testigos, se está refiriendo a estos hermanos que están en el capítulo 11, que viene presentándolo la Biblia como aquellos que son ejemplo en la fe para nosotros. Y es muy importante poder aclarar, ya que yo mismo he escuchado que dicen, aquí la Biblia dice que estos héroes de la fe están mirándonos. Ahora bien, no es que ellos están mirándonos, sino que lo que quiere decir la palabra de Dios cuando dice, tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos, es que nosotros tenemos el ejemplo de aquellos hermanos del Viejo Testamento que fueron hombres de fe y que su fe debe animarnos para nosotros poder correr la carrera que está por delante, como ellos también la corrieron, mirando a la promesa, mirando a la promesa del Redentor que habría de venir. Yo quisiera poder leer a Hebreos 11, versículo 4, para que veamos uno que dice la Biblia que es ejemplo en la fe. Hebreos 11, versículo 4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Vemos que aquí el escritor pone como ejemplo en Hebreo 11, versículo 4, Abel. Y dice que Abel, por la fe, ofreció mejor ofrenda que Caín. Y aún la fe y la ofrenda de Abel hoy hablan de él. De eso es que está hablando cuando dice que tenemos una gran nube de testigos, que aquellos que están en el capítulo 11 deben animarnos a nosotros, pero para también correr esta carrera. También dice que nos despojemos de todo peso que nos asedia.
Y yo quisiera leerle el versículo 1 en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 12:1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Amén. Cuando dice quitémonos todo peso, dice la Nueva Traducción Viviente, que nos impide correr, está el escritor aquí hablando a los hebreos que conocían muy bien lo que eran los deportes y la competencia que se hacían en los coliseos romanos. Le dice, quitado todo peso para poder correr la carrera. Un atleta, cuando va a correr, tiene ropas especiales que se pone, las cuales no pesan. Y esta palabra, quitar todo peso, aquí en el original, peso, habla como de una carga que tenemos en la espalda. Es como si fuera una sobremasa que tengamos en la espalda o que tenga un corredor en la espalda. Entonces ese peso en la espalda le impide correr. De igual manera, un atleta que esté vestido ya para correr con su ropa ligera, no es lo mismo que cuando va a empezar a correr le ponga una mochila con 50 libras en la espalda. No va a poder correr bien. Por eso cuando la palabra de Dios nos dice, amados hermanos, que nos quitemos todo peso que nos asedia para poder correr esta carrera de la fe, hay muchas cosas que en sí mismo no son pecado. Podemos decir que en este tiempo moderno tenemos lo que es las redes, el internet. El internet en sí mismo no es malo. Pero si lo mal usamos, entonces es un peso que nos impide correr bien. Tenemos lo que son también aquellos momentos que tenemos de compartir con amigos. Tenemos lo que es el trabajo. El compartir con amigos no es malo en sí mismo. El trabajo no es malo en sí mismo. Pero si el compartir con amigos y el trabajar me impide que yo pueda congregarme, me impide que yo pueda buscar a Dios, me impide que yo pueda tener comunión con mi Dios, quiero decirte, queridos hermanos, que eso entonces es un impedimento y está mal delante de los ojos de Dios, porque está impidiendo que tú y yo podamos correr esta carrera de la fe. Por eso es importante. Yo no sé cuál es el peso que tú tienes en este momento. Puede ser que el peso tuyo sea diferente al peso mío. Pero en este caminar vamos a encontrarnos con diferentes obstáculos. Y cada obstáculo de eso tenemos que llevarlo a la presencia de Dios en oración para que el Señor nos ayude y que ese peso sea quitado y que tú puedas correr en este tiempo, que tú puedas avanzar en la fe. El camino que estamos transitando, es importante que usted sepa que este camino está preparado por Dios. Muchas veces estamos caminando por un terreno llano donde hay agua fresca y estamos felices, pero en el mismo camino nos encontramos muchas veces con montañas que son difíciles de escalar y queremos desmayar. Pero tanto en la llanura como en la altura está el Dios que te llamó para darte la victoria, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el escritor, correr con paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? Muchas veces, amado, la paciencia quiere irse, pero correr con paciencia la carrera de la fe hasta que lleguemos al final. Y los que estamos en Cristo, vamos a llegar al final. Ahora, ¿cómo yo
puedo correr dicha carrera? ¿Cómo puedo caminar en este mundo donde yo soy un peregrino y un extranjero? Porque tanto tú como yo somos peregrinos en este mundo, porque nuestra patria está en los cielos. Ahora, ¿cómo yo puedo caminar y llegar a la victoria? Yo quiero leerte ahí mismo en Hebreos 12, donde estamos, el versículo 2, por favor. Mi esposa lo va a leer. Hebreos 12, versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo tú, iglesia, va a poder llegar al final? ¿Cómo tú, de manera particular, te estoy hablando como iglesia, a todos los laicos, pero también de forma particular, cómo es que tú vas a poder llegar a la meta? El mismo escritor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, sabiendo que somos débiles, nos dice cómo podemos llegar a la meta. Dice la palabra, puesto los ojos en Jesús. Aleluya. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tus ojos tienes que ponerlo en Cristo. No hay otra cosa, no hay otra salida. Nadie más puede darnos el triunfo que no sea cuando tú fijas tus ojos en Jesucristo, tu Salvador, tu Redentor. Yo quisiera preguntarte en este momento, ¿a dónde estás tú mirando? ¿Estás mirando hacia abajo? ¿Estás mirando tus problemas? ¿Estás mirando tus necesidades? ¿Estás mirando tus dificultades? Pues yo quiero invitarte. Mira hacia arriba, mira a Cristo. Él te da la fuerza. Él dice la Biblia en ese versículo, el autor y consumador de la fe. Él es el autor porque Él es que ha colocado la fe en ti. Él fue que inició la fe en ti. Aún la fe tuya y la fe mía no proviene de ti ni de mí, sino que nuestra fe proviene de Jesucristo que la puso en nosotros. Por eso es que Él es el autor y consumador de la fe. Dice más este versículo, que poniendo el gozo delante. El gozo, Él puso, mire hermano, esto es importante. Porque cuando estamos sufriendo, cuando tú estás mirando a tu alrededor, cuando tú estás mirándolo al pastor, o tú estás mirando al hermano, o estás mirando lo que está pasando a tu alrededor, uno se decae. Pero cuando tus ojos están puestos en aquel que dice la palabra en este versículo, en la parte última del versículo 2 que estamos leyendo, que puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. Ahora, lo que me impacta a mí es que Cristo sabía lo que él iba a pasar. Por eso, en el monte de la transfiguración, dice el Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Porque él sabía que esa copa era una copa de sufrimiento. Pero ¿qué más dijo? Más no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Asimismo tienes tú que decirle al Señor, Señor, en esta circunstancia en la que yo me encuentro, en medio de enfermedades, de pandemia, de necesidades, de hambruna, de guerra en el mundo, mi gozo eres tú. Ahora, ¿cuál es el gozo que estaba puesto delante de Cristo al ir a la cruz? Yo quiero leerte en el mismo Hebreo capítulo 2, versículo 10, para que tú veas cuál era el gozo que estaba en Cristo cuando iba camino a la cruz. Dice Hebreos 2, versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten,
que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Si usted escuchó bien este versículo, yo quisiera que mi esposa lo lea nuevamente. Póngale atención para que vea cuál era el gozo que tenía Cristo cuando iba a ser crucificado. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí lo que yo quiero destacar, amados hermanos, es que el gozo que había en Cristo cuando iba a ser crucificado es que él sabía que iba a llevar muchos hijos a la gloria. Era el gozo que él tenía, que él sabía que iba a la cruz, pero que iba a la cruz para libertarte a ti del pecado, para libertarme a mí del pecado y para llevarme a la gloria. Yo no sé si eso te da a ti gozo, pero eso es motivo de decir gloria a Dios. Gloria a Dios. En ese gozo que había en Cristo, hermano, en México, tú que me estás escuchando, déjame decirte que en ese gozo estaba tú. Tú estabas ya predestinado, tú estabas en la mente de Cristo para salvarte y llevarte a la gloria. Bendito sea el Señor. Ese era el gozo de Él. Por eso es que el gozo tuyo y el gozo mío debe ser el que tu nombre y mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Alabado sea el Señor. Ahora, hermano, ¿cómo yo puedo llegar a esa meta? Vamos a leer en el mismo Hebreo capítulo 11, versículos 23 y 27. Hebreos 11, 23 y 27 dice la palabra: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquí tenemos uno que está, muchos le dicen al capítulo 11 de Hebreo, la galería de la fe. Aquí tenemos a Moisés. Dice que Moisés, por la fe, y es importante, amados hermanos, es importante que tú veas cómo se repite. Por la fe, Moisés dejó a Egipto. Por la fe, Moisés tal cosa. Por la fe, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Ahora, ¿cómo fue que Moisés, un hombre de Dios, se sostuvo? Dice que él se sostuvo por la fe como viendo al invisible. Aquí la palabra sostuvo, en este versículo, se sostuvo, en el original habla de firmeza, fuerza, perseverancia y seguridad. Moisés tenía fuerza, Moisés tenía seguridad, según el griego. Moisés tenía valor. Ahora, ¿cómo se sostuvo él? Dice, como mirando al invisible. La palabra invisible en el griego es el alfa. Usted lee aquí en este versículo invisible y usted en el griego esa palabra invisible lo que significa es el alfa. Ahora, hubo uno en Apocalipsis que dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Quién fue ese? Tú lo sabes, tú has leído Apocalipsis. Jesucristo le dijo allí en Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega,
La primera letra del abecedario griego, el alfa, y la última letra del abecedario griego, el omega. Entonces, volviendo a Hebreos capítulo 11, cuando Moisés dice que él se sostuvo como mirando al invisible, usted tiene que poner en esa palabra, Moisés se sostuvo como mirando a Cristo, confiando en aquella promesa de que venía el Redentor. Entonces, ¿cómo tú puedes sostenerte? Igual que Moisés. Él dejó ahí el ejemplo para ti y para mí. Tú te puedes sostener si tus ojos están puestos en Cristo. Bendito sea el Señor. Seguimos. ¿Cómo debe mantenerse el cristiano mientras corre la carrera de la fe? Colosenses 3, versículos 1 y 2. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí dice el escritor, que este sí fue Pablo, con seguridad en Colosenses, versículo 3, 1 y 2. Si habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Yo no sé, pero si yo estuviera contigo ahí, diéramos un aplauso. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Esto es de uno gozarse, porque dice la palabra que todo aquel que ha creído en Él, y en Romanos capítulo 6 habla del bautismo, dice que cuando somos bautizados, que somos sumergidos en el agua, estamos diciendo públicamente que hemos muerto con Cristo. Pero cuando subimos del agua, estamos diciendo públicamente que hemos creído en su resurrección y que yo también, junto con Él, he sido resucitado a una vida nueva. Si habéis resucitado con Cristo, ¿qué tengo que hacer entonces? Buscad la cosa de arriba. Mirar arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Tus ojos y los míos no pueden estar mirando lo de abajo. Hay muchas cosas que yo puedo mirar en mi país. En tu país, México, hay muchas cosas lindas. Hay muchas ciudades lindas. Está Veracruz. Tú puedes mirar a Veracruz. Está el partido que yo lo he seguido muchas veces para que sepan. México, yo estoy contigo también. Están las Chivas, que es el partido de fútbol que ha ganado muchos partidos. Mucho triunfo le ha dado a México. Pero también yo puedo mirar, amados hermanos, Acapulco, en México, o quizá en estos últimos días, quizá 15 días atrás o menos, el presidente Obrador, el presidente de México, tu presidente, estuvo en Estados Unidos buscando que a los mexicanos que tienen tiempo en Estados Unidos le den los papeles y la residencia. Y vimos en la noticia cómo un grupo de mexicanos fue donde estaba el presidente con un mariachi. Y dice que Obrador y su esposa abrieron la ventana donde ellos estaban y cantaron junto con ellos. Y eso es bueno, eso es bueno. Ahora bien, tus ojos no pueden estar puestos en nada de eso. Tus ojos y los míos tienen que estar mirando lo eterno, arriba, donde está la ciudad celestial, donde al final, sea que Cristo venga o sea que tú vayas, estaremos con Él. Puesto los ojos en Jesús. Yo no sé si tus ojos últimamente están mirando otras cosas, mi querido hermano. Yo no sé si tú estás mirando al pastor. Déjame decirte, yo no sé si tú estás mirando al que está a tu lado, o yo no sé si tú estás mirando la crisis económica mundial o el coronavirus y te has detenido a mirar hacia abajo. No, yo te motivo. Mira hacia arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Bendito sea el Señor. Quisiera poder pasar de esa misma manera a lo que es segunda a los Corintios,
capítulo 12, versículos 7 al 9. Pero antes de pasar a esa cita, vamos a leer a Colosenses 3, 1 y 2 en la Nueva Traducción Viviente, que dice de esta manera: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Amén. Mi esposa le gusta mucho la traducción porque es una traducción sencilla, práctica y que habla en un lenguaje bien entendible. Ahora sí pasamos a lo que es segunda a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 a 9. Amén. Dice, y para que la grandeza, decía Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Recuerde que Pablo viene hablando en este texto acerca de cuando él subió al cielo y oyó palabra inefable. Y uno que subió al cielo, oiga lo que dice: me fue dado un aguijón en la carne. Muchos teólogos hablan de que Pablo tenía una enfermedad. Ahora bien, lo que sí podemos decir que dice la palabra es que él tenía un aguijón. Un aguijón era algo punzante. Bueno, yo estaba escuchando en lo que era la costumbre en aquellos años, en la historia judías, que se usaba para domar los caballos silvestres, que se le ponía en la pata abajo un aguijón. Era un pedazo de hierro con una punta muy afinada. Cuando el caballo lo estaban domando, que tiraban patada, cuando tiraban la patada, ellos se punchaban, se cortaban con ese aguijón. Y de esa manera iban al paso, domándose hasta dejarse guiar por el que estaba domándolo. El aguijón que Pablo tenía, dice, me fue dado un aguijón que me abofeteaba. Y dice, oré al Señor. ¿Cuántas veces? Dice que oró 3 veces para que Dios le quitara este aguijón. Y dice que él escuchó, Dios le habló y le dijo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Por tanto, dice Pablo, me gozaré en las debilidades, para que el poder de Dios repose sobre mí. Yo no sé cuál es tu aguijón. Lo que yo sí puedo decirte, que igual como Pablo le dijo, Dios le dijo a Pablo, así te digo yo a ti: sea el aguijón que tú tengas, sea enfermedades, sea momentos difíciles, sea problemas familiares, sea desánimo. En esta hora quiero decirte de parte de Dios, no importa la circunstancia por la cual tú estés pasando, iglesia, bástate la gracia de Dios. Dios está contigo. Y si tenemos su gracia, lo tenemos todo. Por eso la gracia de Dios es la que necesitamos. Porque el poder de Dios, dice la palabra, se perfecciona en las debilidades. Cuando tú eres débil, entonces eres fuerte. Porque cuando Dios puede manifestarse, pero cuando somos fuertes y nos creemos la gran cosa, entonces Dios no puede obrar. De esa manera, quisiera ver lo que el apóstol Pablo, ya casi finalizando, le dice a su discípulo Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Ya Pablo despidiéndose, ya casi iba a morir. Segunda Timoteo 4, 7 y 8. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor,
juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quiero leer ese verso también en la Nueva Traducción Viviente, por favor. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Bendito sea Dios. Yo quisiera poder decir como el apóstol Pablo, he terminado la carrera. Ya Pablo estaba para ser decapitado por la fe en Cristo. Y mire cómo este hombre dice, he terminado la carrera. Empezamos hablando de la carrera de la fe. De esta carrera es que Pablo está hablando aquí en Timoteo 4. He terminado la carrera, he guardado la fe. Por tanto, como he terminado la carrera, me espera la corona de justicia. Ahora, cuando habla de corona, recuérdense que empezamos hablando de que el escritor de Hebreo toma como ilustración los juegos en los estadios en Roma. Cuando competían en Roma, el que ganaba la carrera le daban una corona, pero esa corona era de hojas de un árbol llamado olivo, el cual con el tiempo esa corona se dañaba. Pero la corona que habla Pablo aquí, la que Dios tiene para ti y para mí, es una corona que permanece para siempre. Por tanto, he terminado la carrera, he guardado la fe, me espera la corona de justicia, la cual me dará el juez justo. Y no solo a mí, dice Pablo, sino a ti también, hermano mexicano, a ti también, dominicano, y a todos aquellos que esperan en Dios, a la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo, que esperan en Él. Todo eso van a recibir la corona de justicia cuando Cristo venga en su segunda venida, sea que Él venga o sea que nosotros vayamos a Él. Yo quiero leerte para concluir un escrito del pastor Miguel Núñez de la iglesia aquí dominicana en nuestra capital, Iglesia Bíblica Internacional, un escrito que me resultó muy interesante. Vamos a leerlo. Dice la cita de Miguel Núñez: la aflicción es el bisturí de Dios y por medio del cual Él extirpa toda célula cancerígena pecaminosa de mi vida. A veces esa cirugía es hecha sin anestesia. Cuando nos resistimos a la inducción de la anestesia, que su gracia provee antes que la cirugía comience. Cristo es el cirujano. El Espíritu Santo morando en mí es el anestesiólogo. Y la gracia de Dios es la anestesia que Él suministra cuando yo rindo mi voluntad al Padre, diciendo que se haga tu voluntad y no la mía. Independientemente de cuánto yo quiera que pase de mí esta copa. Fin de la cita. Vamos a leerle ahora una frase que es mía. Quiero compartirla con ustedes, que Dios me la puso en el momento que estaba preparando este bosquejo. Dice, rindiéndonos a Él es la única manera en la que podremos correr la carrera de la fe y llegar a la meta. Vamos a orar. Pero antes de orar, yo quiero leerte versículo 3 del texto principal que tenemos, Hebreos 12, y mirar ya no lo que dice Miguel Núñez en su escrito, ni lo que digo yo, sino lo que dice la Biblia, cómo tú puedes sostenerte y cómo puedes mantenerte y cómo puedes llegar a la meta. Versículo 3 del capítulo 12.
Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice la Biblia, considerar aquel. Esa palabra aquel habla de Cristo. Entonces, considerar aquel. No me mire a mí. No considere otras cosas. Considerar aquel, a Jesucristo el Señor. Considerarlo a Él, mirarlo a Él y mirarlo a Él para retomar fuerza. Yo no sé si en esta prédica, en este estudio, ya terminando, Dios le está hablando a quizá alguno de ustedes que me están escuchando, que en este momento están débiles y quizás algunos han pensado hasta tirar la toalla. Aquí en Dominicana, cuando hablamos de tirar la toalla, hablamos de volver atrás. Pero yo te quiero decir que dice la Biblia que considere a Jesús, que le mire a Jesús. ¿Y qué más dice el versículo? Vamos a leerlo de nuevo. Considerar aquel Que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considerar aquel que sufrió la burla, le escupieron la cara, lo abofeteaban, lo crucificaron en la cruz, clavaron clavo en sus manos y en sus pies, se burlaron de él por causa tuya y por causa mía. Considerarlo a él, porque él sí ganó la batalla y él llegó al final. La parte última de ese versículo dice: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que el ánimo tuyo no se canse. Así que si alguno estaba cansado, hasta aquí, dile al cansancio. Considerando a Cristo, tú tienes nuevo ánimo. Padre, gracias. Bendecimos nuestros hermanos que están escuchándonos. Gracias por el pastor Santa María. Gracias por la iglesia allá que preside mi hermano en México. Abraza a mis hermanos, dale nueva fuerza y que se mantengan como Moisés, contemplando a Cristo y que puedan llegar a la meta. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.